Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esa supuesta confesión final que ha estado causando revuelo en redes sociales. Vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores y las posibles verdades detrás de esta historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de sumergirnos en este drama, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Desde que coincidieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo y empezaron a fantasear con la idea de que ese romance traspasara la pantalla. Y para alegría de todos, así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos, sus demostraciones de afecto en público, sus interacciones en redes sociales, todo alimentaba la ilusión de un amor verdadero y duradero. Viajaron juntos, celebraron aniversarios, incluso adoptaron un perro, lo que parecía consolidar aún más su relación. La prensa los adoraba, las marcas los buscaban para campañas publicitarias, y los fans, los fans estaban completamente enamorados de ellos. Su amor parecía sacado de un guión de comedia romántica, pero con la autenticidad y la calidez que solo la vida real puede ofrecer. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era interpretado como una confirmación de su profunda conexión. La serie Sen Kalkam catapultó sus carreras a la estratosfera. No solo en Turquía, sino a nivel internacional, se convirtió en un fenómeno. Y gran parte de ese éxito se atribuyó a la innegable química que compartían en pantalla. Interpretar a Eda Yldz y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades contrastantes que se enamoran contra todo pronóstico, les permitió explorar diferentes facetas de su talento y conectar con el público de una manera muy especial. Pero la realidad es que la presión que enfrentaban era inmensa. Ser el centro de atención constante con cada movimiento analizado y comentado, era un desafío constante. Las expectativas eran altísimas y cada pequeño detalle se magnificaba. Esta constante vigilancia mediática, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también comenzó a erosionar la naturalidad de su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis entre Hande y Kerem. Al principio muchos los descartaron como simples chismes, pero a medida que pasaba el tiempo, las señales de que algo andaba mal se hacían más evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos, sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas y, lo más importante, se notaba una cierta distancia entre ellos. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó un gran impacto entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que se debía a las exigencias de sus apretadas agendas laborales, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y también hubo quienes sugirieron la intervención de terceras personas. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto y evitaron hablar públicamente sobre los motivos de su separación. El silencio fue ensordecedor y, a su vez, alimentó aún más las especulaciones. Cada gesto, cada palabra a medias, era analizado con lupa en busca de pistas sobre el verdadero motivo de la ruptura. Las consecuencias de la separación fueron palpables. Los fans devastados se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro. Los proyectos conjuntos se cancelaron y las marcas, cautelosas, evitaron asociarse con ambos al mismo tiempo. La magia, al menos públicamente, se había desvanecido. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta confesión final, que ha estado circulando por Internet. Se trata de una serie de declaraciones atribuidas a Hande Erçel, en las que supuestamente habla abiertamente sobre su relación con Kerem y revela detalles hasta ahora desconocidos sobre su ruptura. La veracidad de estas declaraciones es, por supuesto, cuestionable. En el mundo de la farándula, es muy común que se inventen noticias o se manipulen declaraciones para generar polémica y atraer la atención del público.
Por lo tanto, es importante tomar todo lo que leemos con pinzas y no dar nada por sentado hasta que sea confirmado por fuentes oficiales. La era de la información instantánea y las redes sociales ha facilitado la propagación de noticias falsas, y es crucial mantener un escepticismo saludable. Los medios de comunicación, en busca de clics y titulares llamativos, a menudo sacrifican la veracidad por la inmediatez. Esta confesión, en particular, ha sido objeto de debate y análisis exhaustivo en foros y redes sociales. Los fans han diseccionado cada frase, cada palabra, intentando discernir si hay alguna base real en lo que se afirma. Algunos creen fervientemente en su autenticidad, mientras que otros la consideran una fabricación maliciosa. La realidad es que hasta que Andy Ercel se pronuncie al respecto, la verdad permanecerá en la nebulosa de la especulación. Sin embargo, independientemente de si estas declaraciones son verdaderas o no, vale la pena analizarlas y reflexionar sobre lo que podrían significar. En estas supuestas declaraciones, Andy habla sobre la presión mediática que sufrió la pareja, la dificultad de mantener una relación en el ojo público y los desafíos de compaginar su vida personal con sus carreras profesionales. También menciona la importancia de la comunicación en una relación y la necesidad de tener proyectos y metas en común para que el amor perdure. Son reflexiones que, si bien podrían ser aplicables a cualquier relación, adquieren un significado especial en el contexto de la historia de Andy y Kerem. Es innegable que la vida de una figura pública está sujeta a un escrutinio constante. Cada aspecto de su vida, desde su apariencia física hasta sus decisiones personales, es objeto de comentario y juicio. Esta presión constante puede ser devastadora para una relación, especialmente cuando ambas partes son igualmente famosas. La dificultad para mantener la privacidad, la necesidad de proyectar una imagen perfecta y la constante intromisión de los medios pueden socavar los cimientos de cualquier vínculo amoroso. Uno de los puntos más interesantes de estas supuestas declaraciones es cuando Andy habla sobre la importancia de la individualidad en una relación. Ella afirma que en ocasiones, sintió que su identidad se diluía en la de Kerem y que necesitaba reafirmarse como persona individualmente. Esta es una cuestión que suele surgir en las relaciones de pareja, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas. Es importante mantener un equilibrio entre el nosotros y el yo para que la relación no se convierta en una jaula que asfixie a uno o a ambos miembros. La necesidad de mantener la propia identidad y perseguir los sueños individuales es fundamental para el bienestar personal. Sacrificar estos aspectos en aras de la relación puede generar resentimiento y frustración a largo plazo. En el caso de Andy y Kerem, es posible que la presión de ser la pareja perfecta haya dificultado este proceso de mantener la individualidad. Otro aspecto relevante que se menciona en estas supuestas declaraciones es la dificultad de mantener la pasión viva en una relación a largo plazo. Andy reconoce que con el tiempo, la rutina y la monotonía pueden apagar la llama del amor y que es necesario hacer un esfuerzo constante para mantener la chispa encendida. Esto implica ser creativos, probar cosas nuevas, sorprender a la pareja y, sobre todo, no dar por sentado el amor del otro. La pasión es un ingrediente esencial en cualquier relación amorosa, pero requiere cuidado y atención constantes. La rutina y la monotonía pueden ser letales, y es crucial encontrar formas de mantener la chispa encendida. Esto puede implicar desde planear citas sorpresa hasta explorar nuevos intereses juntos o simplemente dedicar tiempo a la intimidad y la conexión emocional. La comunicación abierta y honesta sobre las necesidades y deseos de cada uno es fundamental para mantener la pasión viva a lo largo del tiempo. También se habla de la importancia del perdón y la capacidad de superar los errores del pasado. Andy reconoce que tanto ella como Kerem cometieron errores durante su relación, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El perdón es fundamental para sanar las heridas y reconstruir la confianza en una relación. Sin él, es imposible avanzar y construir un futuro juntos. Ninguna relación es perfecta, y todos cometemos errores en el camino. La capacidad de perdonar y aprender de esos errores es crucial para el crecimiento personal y el fortalecimiento del vínculo amoroso. El resentimiento y la incapacidad de perdonar pueden envenenar una relación y eventualmente destruirla. El perdón requiere valentía, humildad y la voluntad de dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor juntos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tan ciertas son estas declaraciones? Como dije antes, es difícil saberlo con certeza. Podría ser que sean completamente falsas, que estén basadas en declaraciones reales pero manipuladas o que sean un extracto de una entrevista que Andy concedió en privado y que se filtró a la prensa.
Lo único que podemos hacer es especular y analizar la información disponible con cautela. Hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tratar esta información como un rumor más. Lo que sí es cierto es que la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin sigue generando interés y curiosidad entre sus fans. A pesar de que su relación terminó hace tiempo, muchos aún conservan la esperanza de una reconciliación. Y es que su historia de amor fue tan intensa y apasionada que es difícil olvidarla. Además, la química entre ellos era innegable y muchos creen que aún hay amor entre ellos. El poder de la esperanza es inmenso y para muchos fans, la posibilidad de una reconciliación sigue siendo una llama viva. Sin embargo, es importante ser realistas y aceptar que las relaciones terminan y que, a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Es posible que en el futuro vuelvan a encontrarse y que su amor renazca, pero también es posible que sigan sus vidas por separado y encuentren la felicidad en otros brazos. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es recordar los buenos momentos que nos regalaron como pareja y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo como actores, que es lo que realmente importa al final del día. Hande Ercel y Kerem Bürsin son dos grandes talentos de la actuación turca y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Su talento y dedicación son innegables, y estoy seguro de que continuarán sorprendiéndonos con sus interpretaciones. En resumen, hemos analizado la supuesta confesión final de Hande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, desglosando los posibles significados detrás de sus palabras y cuestionando la veracidad de las mismas. Hemos recordado los momentos más destacados de su historia de amor, los rumores de crisis y el impacto que causó su separación entre sus fans. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la individualidad, la pasión, el perdón y la superación en una relación de pareja. Hemos explorado las complejidades de una relación en el ojo público y la necesidad de mantener la individualidad, la pasión y el perdón en cualquier vínculo amoroso. Gracias a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis que hemos hecho sobre este tema. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que esta confesión final es real o falsa? ¿Qué piensan de la relación entre Hande Ercel y Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leerlos. Quiero saber si ustedes también creen en el poder de su química o si piensan que es mejor que sigan caminos separados. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.